¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Desde la última vez que lo hemos entrevistado han pasado tantas cosas, yo no sé por dónde empezar. De repente, por el tema de las vacunas Gates, quisiera una opinión suya general. Bueno, este es un problema de salubridad nacional y en realidad de salubridad mundial. Todas las vacunas y todas las pruebas que se hagan dentro del país deben ser en beneficio de todos los peruanos, no de algunos de los peruanos. Y esto es lo que ha sucedido. Algunos se han olvidado y creen que es de su propiedad y pueden disponer absolutamente de todo. Esto es igual como si estuviéramos en un incendio y en el incendio se necesita tomar agua de uno de los departamentos y el dueño del departamento dice: no quiero que tomen agua de mi departamento porque esta es mi propiedad, usted no puede ingresar. ¿Qué hacen los bomberos? Rompen la puerta, toman, porque en ese momento se trata de salvar esa emergencia. Bien, esta es una emergencia muy larga. Todas las vacunas le pertenecen a los peruanos para el uso común de los peruanos. Y entonces es una gran decepción que el presidente de la República, que es el que debe dar el ejemplo y cuidarnos a nosotros, se cuide el primero, se salve el primero y después los demás. Y todavía salga después a justificar mintiendo. Y eso es muchísimo más grave porque nos demuestra quién nos ha estado gobernando durante tantos años. Y luego la ministra de Salud también, al margen de otros. Sí, la ministra de Salud fue peor, porque recuerde usted la vergüenza nacional cuando declaró que aquellos que no tenían síntomas, entonces ellos no contagiaban, porque solamente contagiaban cuando respiraban. ¿Qué había que hacer? Eso fue hace varios meses, sí. Sí, no, que los canales mexicanos y en todo el mundo nos hicieron a los peruanos bastante, leña, sí. Y ahora ha demostrado no solamente su grave incapacidad para gobernar, sino además su capacidad para decir mentiras y para engañarnos a todos. Eso de ser el capitán del barco, es la última en abandonar el barco. Me hizo recordar a aquel naufragio del Costa Concordia frente a las costas de Italia, cuando el capitán se dio cuenta que se iba a hundir el buque, lo que hizo fue salir, y él fue el primero en salvarse, y desde la costa estaban diciendo: sálvense a los demás. No, pues. Claro. Y ella misma lo citó, y ella misma nos abandonó. Ahora, el ex procurador anticorrupción Vargas Valdivia dijo hace días: debemos separar lo penal de lo ético y lo moral. ¿Cómo explicaría usted eso? Bueno, es que siempre hay que separar las cosas. Lo que sucede es que están entrelazadas de todas maneras. Pero un juicio moral que nosotros podemos tener con Vizcarra, con esta señora Massetti, es que nunca más deben ejercer un cargo público y menos gobernar. Eso es en lo moral, porque depende de nosotros elegirlos. En materia de lo ético, cada uno lo sancionará, cada uno de sus equipos lo sancionará de la manera que corresponde. Pero en la parte penal ya es la pérdida de la libertad. Es otro tipo de valor, otro tipo de forma de juzgar las cosas, pero todas coinciden, porque es gente que no merece nuestro respeto. De acuerdo. El presidente argentino, palabras más, palabras menos, usted sabe que la situación ha sido bien parecida en Argentina, ¿no? Lo sé. De tal forma que el ministro de Salud tuvo que renunciar, usted lo sabe. Entonces el presidente argentino dijo hace días nada más que por qué hacen tanta contracampaña por ese tema de las vacunas. No hay, en Argentina, decía él, no hay delito de vacunarse antes que los demás. Sí puede haber la sanción moral, la sanción ética, pero más nada. Tenemos tantos temas de corrupción por los que la prensa debiera ocuparse, decía él. ¿Qué le parece eso? Me parece que eso es como el dicho entre la gente de las Fuerzas Armadas o del Ejército, despreciables por supuesto, que dicen: soldado que corre sirve para 2 guerras. No, pues, el soldado tiene que estar en su puesto peleando hasta el final. Y si él tiene que defender una trinchera, no va a escoger él escapar primero para después tratar de ayudar a los demás. Tiene que cumplir con el papel que la sociedad le ha encomendado. Y entonces no sirve, pues simplemente ese funcionario en Argentina, ni en el Perú, ni en China, ni en Japón. Es más, en otros países lo hubieran fusilado. Y nosotros, más bien, tenemos el buen corazón de decir: hay que darles otra oportunidad, hay que perdonarlos. En estas cosas no hay segundas oportunidades porque está en juego la vida de cada una de las personas. Y Argentina no debe cometer el mismo error que hemos cometido nosotros los peruanos, de pasar por alto este tipo de traiciones pequeñas que parecen,
que después se convierten en grandes y sobre todo una mala costumbre y un mal ejemplo para los jóvenes, los cuales dicen, pero si antes se hacía así, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer igual? Y entonces dentro de 20 años estaremos en el mismo problema, con jóvenes mal educados porque la enseñanza con el ejemplo no se cumplió. Bien, en ese contexto hay quienes sostienen, doctor Bazán Naveda, que la situación se hace tan complicada para el país porque tenemos un COVID que, digamos, por ejemplo, en las últimas 24 horas ha causado 220 muertos, una pandemia que nadie aguante, una cuarentena que ya se terminó a partir del lunes que viene, y frente a la crisis política está también la crisis económica. Hay empresas que no han aguantado, han tenido que quebrar o están cerrando, gente que se queda sin empleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo aprecia usted? ¿Usted ve una salida al país? Bueno, la salida es la tranquilidad para poder enfrentar las cosas y el orden. En realidad, en materia económica estamos regresando unos 20 años atrás porque nuestro crecimiento va a ser negativo durante este año, como lo ha sido el año pasado y probablemente lo sea también el próximo año. Pero si no hay orden, no podemos salir nosotros a hacer nuestros negocios, a hacer nuestros trabajos, a cumplir con las cosas. Y el Estado debe ayudar a que haya orden. Y el Estado es uno de los primeros, me refiero al gobierno, que da marchas y contramarchas. Cuando usted dice ayudar, ¿se refiere al subsidio? No, lo que... Es un gobierno que ya no tiene plata, creo. No, por eso se ha manejado mal todo eso. A lo que me estoy refiriendo es que el Estado no debe dar señales como estas que dio equivocadamente, como el de prohibir a todo el mundo circular a todas las horas del día, cuando había otras posibilidades. Usted asume que la cuarentena de febrero debió ser estricta. No, asumo más bien que la cuarentena debió haber sido dosificada. ¿Focalizada? ¿Cómo? No, ¿en qué ha cambiado ahora de lo que vamos a hacer dentro de una semana y de lo que estábamos haciendo en enero? Bueno, desde el lunes ya no hay cuarentena. La cuarentena sigue habiendo. Hay toque de queda desde las 9 de la mañana hasta las 4. Desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. De las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Pero ya no hay cuarentena. La gente puede salir. Y en este momento, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Igual lo mismo que tenemos, pero no teníamos toque de queda aprobado. Estaba prohibido salir durante todo el día y sin embargo todo el mundo salía. Y teníamos que salir. Es relativo. Yo veo zonas, por ejemplo, San Isidro, Miraflores, La Victoria, Lince, donde de verdad se notaba la cuarentena. Pero por supuesto. En Atevitarte me decían, por ejemplo, que no se notaba. Pero por supuesto, a eso es a lo que me refiero, las señales incongruentes de una realidad con otra realidad. Y nosotros podríamos ir a diversas zonas de Lima, La Victoria, para empezar. En La Victoria estaba como si absolutamente no pasaba. Pero si usted iba por la zona de Gamarra, si iba por la zona del mercado... Las galerías estaban cerradas, doctor. Y sin embargo la gente y los ambulantes... A eso es a lo que me refiero. Mesa Redonda cerrada y los informales estaban informales estaban allí. Justamente se quejaban los de las galerías. ¿Cómo es posible? Ese es el problema. Se le convence a la gente para que se formalice. Supongamos usted y yo que somos informales, hacemos nuestro esfuerzo, ponemos nuestra tiendita, nos formalizamos para estar dentro de las normas que corresponden al gobierno de un país. Y después sale la prohibición. ¿Y a quiénes nos prohíben? A los formales. Sí. Y a los informales, ellos continúan exactamente igual. Quiere decir que la medida, 1, no estuvo bien pensada y 2, da una mala señal. Entonces ahora me arrepiento. ¿Para qué me formalicé? ¿Para qué hice todo este esfuerzo para seguir las normas que el Estado dice cuando los que en realidad hacen lo que quieren son los que están fuera del Estado? Claro. Entonces, esas son las incongruencias que el Estado, que el gobierno no está planificando adecuadamente. Si te formalizas, el banco te puede prestar, el banco te ve, te aprecia, sabe de tus ganancias y te puede, digamos, dar un préstamo, pero si no te formalizas no hay eso. Sí. Pero también esas son las costumbres que nosotros venimos heredando. Esa gente que está informal no es que va a los bancos. ¿A dónde va? A los prestamistas. A los prestamistas que le prestan hoy día para que me pagues mañana y te presto con el 10% de interés y me pagas mañana. Sí. Y la gente sigue revolviendo. Ese es su carrusel. Eso se va alimentando. ¿Con qué? Con señales como esta. Porque dice, antes, es cierto, me cobraban mucho, pero trabajaba. Ahora pago menos, el banco me prestará, sí, pero no trabajo.
Y entonces, ¿dónde pierdo más? Por eso, en suma, en febrero no debió haber cuarentena. En febrero no debió haberse mantenido una cuarentena como fue planteada. Debió haberse dosificado en controles. Debió haberse reducido los afores, sí, debió haberse reducido los afores. Debió haberse aumentado la flota de transporte público, debió haberse aumentado la flota de transporte público porque el Estado ya está subvencionando a los buses. Así es, así es. Y entonces, ¿qué hacemos? Con nuestra plata. Con nuestra plata. Y entonces, ¿qué hacemos? Manteniéndolos detenidos y pagándoles sin trabajar. Y la gente que pueda salir por turnos para trabajar en las mañanas, en las tardes y hasta cierta hora de la noche. ¿Y con esta medida que arranca este lunes está de acuerdo o en desacuerdo? Estoy más de acuerdo con esta medida porque nos está permitiendo a nosotros un desahogo económico manteniendo las restricciones. Y lo que sí nos interesa a todos nosotros es terminar con el tema de las benditas vacunas para que finalmente podamos estar ciertamente inmunizados. Pero la esperanza es negativa porque no va a suceder eso por lo menos durante casi todo este año. Es terrible, de verdad es terrible. Ya usted entró al tema de las vacunas. Yo hasta ahora no me termino de explicar y entrevisto a algunos especialistas en esa materia. Yo quisiera una impresión suya. ¿Cómo es posible que hagamos 12.000, aunque ayer me dijeron que ya estamos haciendo 18.000 vacunaciones diarias, y en cambio Chile, puede ser visto como una envidia, en todo caso una envidia sana, Chile hace diariamente en promedio 200.000? Entonces yo digo, está bien, Chile está adelante que nosotros, pero ¿puede haber tanta diferencia? Es que la hay cuando un Estado, un gobierno no hace bien su trabajo y está desorganizado. Pero no miremos a Chile, miremos más bien a Israel. Israel ya tiene la mitad de su población vacunada, compraron sus vacunas con tiempo y tienen mucho más orden. Allí está más militarizado, es cierto todo, porque la gente obedece disciplinadamente las instrucciones que se le da. Es otro contexto. Pero ese es el contexto que nosotros debíamos estar mirando. No tanto a los vecinos, porque Argentina, ¿cuándo terminará de vacunar? Chile también, a pesar de que tiene muchos, 200.000. 18 millones de chilenos. Claro, y 200.000 no es mucho para poder cubrir toda la necesidad que ellos tienen, pero están mejor que nosotros. Por el momento le ganan a España en la vacunación diaria. Pero están mejor que nosotros. Veamos a aquellos que sí en realidad han cumplido con su papel. Ese papel lo veo clarísimo en el caso de Israel. Deberíamos organizar la forma de distribuir. Mire, por ejemplo, las zonas de vacunación, tenemos todos los colegios abandonados que podrían ser zonas de vacunación tranquilamente, no solamente en Lima, sino en todo el Perú. Las universidades, por ejemplo, son campos de vacunación para nosotros poderlos emplear y nadie, por lo menos, está previendo o no nos han dicho que vaya a hacerse así. Cierto, me está pidiendo un corte, un ratito, sí, y regresamos. Correcto. ¿De acuerdo? Regresamos en unos momentos aquí en Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337.
Muy bien, estamos en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo y tal como ustedes saben, estamos conversando y ya en la última parte, nada menos que con el doctor César Bazán Naveda, abogado y fundador del partido político Perú Construye. La eutanasia. El Poder Judicial acaba de aprobar hace días en Lima la posibilidad de que la señora Estrada pueda inducirse a la muerte. ¿Qué impresión tiene usted? Bueno, es una sentencia de primera instancia, lo que quiere decir que todavía tiene la instancia superior, que es la que finalmente... Para eso tendría que apelar, el procurador. No es necesario, Sí, el procurador sí, del Estado. El procurador Pero el del ministro de Salud hoy en la mañana o anoche ha dicho, personalmente yo creo que no se debiera apelar el tema. Bueno, estaría incumpliendo realmente con su función, porque el abogado de todo demandado, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la sentencia, tiene el derecho y el deber de defender a su cliente y por lo tanto tiene la obligación de apelar, salvo que el propio cliente diga, ¿sabes qué? No quiero que apeles y ya está, ¿correcto? Pero el tema de la eutanasia es un poquito más largo y tiene aspectos morales, éticos que enfrentar. En primer lugar, nacer, la vida es un derecho. Sí. Pero los seres humanos no solamente nacemos, los seres humanos también morimos. Así es. Así que la muerte también es un derecho. Todos tenemos la posibilidad ineludible de morir. Sabemos que vamos a morir. Lo que sucede es que en nuestra organización social, no solamente en el Perú, sino en general en el mundo, lo que se protege en primer lugar siempre es la vida. Y lo que se quiere es preservar la vida. Y no se concilia ese preservar la vida con el derecho de tener una muerte digna. Entonces, yo estoy de acuerdo con que la gente pueda morir dignamente cuando no hay posibilidades de conservar la vida en ningún momento. Y si ya no hay posibilidades de conservar la vida, ineludiblemente va a venir la muerte porque no hay otra solución para esa circunstancia, entonces hay que elegir y dejar que se elija en qué momento se va a morir. Es nuestro derecho, pienso yo. Pero para que eso suceda hay que modificar la Constitución y las leyes de la República. La sentencia de primera instancia hace una interpretación de la Constitución para dejar de lado la aplicación del artículo 112. ¿Diría usted una interpretación forzada? Sí, es una interpretación forzada, porque el Código Penal establece con claridad que toda aquella persona que ayuda a otra a morir está cometiendo un delito. Entonces, si lo ayudo de manera efectiva, activa o pasiva, lo dejo morir y no le presto ayuda, estoy cometiendo un delito. Y entonces, salvo que sea uno mismo suicida y se suicide, y en ese caso no hay forma de poder sancionar a aquel que es el suicida porque él mismo es el cuerpo del delito. Así es. Los demás sí cometemos delito. Entonces el médico que le ayude o todo aquel otro que ayude incurre en el delito. Según la Constitución. Según la Constitución. Y entiendo que la sentencia dice que en este caso quienes le ayudan no cometerían delito porque están prefiriendo el bien que establece la Constitución, que es el derecho de poder morir. Esa sí es una interpretación absolutamente forzada porque hay una tipificación totalmente clara en el Código Penal. Entonces, este es un problema que hay que aclararlo, discutirlo ampliamente. Y en este caso, esta señora nos ha traído pues un tema que es fundamental para considerar cómo es que los peruanos debemos morir. O podemos morir. Hay gente que ya está pues en sus últimos días, ¿no? Usted sabe, va a morir de todas maneras. ¿Y qué es lo que uno quiere como familiar respecto de sus padres o sus parientes? Que no sufran. Así es. Y él mismo no quiere sufrir. O sea, ninguno de nosotros queremos una muerte rápida sin sufrimiento. Algunos preferirán tener una larga enfermedad, pero en realidad el sufrimiento es lo que más tememos, inclusive más que la muerte. Entonces, eso es lo que hay que precaver. Si vamos a morir de todas maneras, que sea sin sufrimiento. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias.